Buenas noches, mi nombre es Andrés Escorcia. Voy a dar la explicación del punto 1 de la guía número 1 de actividades, donde nos pide que hagamos la explicación frente a las generalidades de las biomoléculas. Hablando de esto, entonces decimos que las biomoléculas se pueden dividir entre algunos ítems. Dentro de ellas están los carbohidratos. Los carbohidratos sabemos que sus características químicas es que son biomoléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen una fórmula general de CH2ON, donde N es un número entero. Vamos a hablar también entonces que sus propiedades estructurales pueden ser simples, es decir, monosacáridas o complejas, disacáridas y polisacáridas. Los monosacáridos son la unidad básica y se componen solo de un azúcar. Los disacáridos son la combinación de dos monosacáridos, mientras que los polisacáridos están formados por muchos monosacáridos unidos. Dentro de los tipos de clasificación de los carbohidratos podemos clasificarlos en su función del número de azúcares, como monosacáridos, que serían la glucosa y la fructosa, los disacáridos, que serían la sacarosa y la lactosa, y los polisacáridos, que serían el almidón o la celulosa. ¿Cuáles son sus funciones biológicas principales? Las funciones biológicas principales de los carbohidratos es que son una fuente importante de energía para los organismos. También desempeñan un papel crucial en la estructura, ya que la celulosa es un componente de las paredes celulares en plantas. Además, actúan como elementos de reconocimiento celular y participan en reacciones bioquímicas. Por otra parte, vamos a hablar entonces de los lípidos. Los lípidos tienen como características químicas que son biomoléculas hidrofóbicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pueden incluir elementos como fósforo y nitrógeno en algunos casos. Sus propiedades estructurales es que son diversos y pueden ser triglicéridas, grasas y aceites, fosfolípidos, componentes principales de las membranas celulares, esteroides como el colesterol y otros. Tienen una estructura no polar que los hace insolubles en agua. Sus tipos de clasificación es que se dividen en diversas categorías como lípidos simples, triglicéridos, lípidos complejos, fosfolípidos y lípidos derivados que son los esteroides. También pueden ser saturados o insaturados. La presencia de enlaces dobles en sus cadenas de carbono es uno de sus factores diferenciales. En cuanto a sus funciones biológicas, podemos decir que cumplen varias funciones, incluyendo el almacenamiento de energía a largo plazo, triglicéridos, la formación de membranas celulares que son fosfolípidos, la regulación hormonal y la protección de los órganos vitales. Continuamos entonces hablando sobre los ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos vamos a hablar de los dos más importantes o de los dos más en los que se divide, que son el ADN y el ARN. Están compuestos por unidades llamadas nucleótidos y cada nucleótido consta de un grupo fosfato, un azúcar, que sería una desoxirribosa o una ribosa, y una base nitrogenada, que puede ser la adenina, guanina, citosina o timina y uracilo. Dentro de sus propiedades estructurales está que el ADN tiene una estructura de doble hélice que almacena la información genética, mientras que el ARN es de cadena simple. Los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster para formar cadenas. Dentro de sus tipos de clasificación es que los ácidos nucleicos principalmente son el ADN, o sea el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Dentro de sus funciones biológicas podemos decir que almacenan y transmiten información genética en las células y el ADN almacena la información genética a largo plazo, mientras que el ARN actúa en la síntesis de proteínas y otras funciones celulares. Por último, vamos a hablar entonces de los aminoácidos y las proteínas. Los incluimos en el mismo, ¿por qué? Porque los aminoácidos son las unidades básicas de una proteína. Cada aminoácido tiene un grupo amino, menos NH2, y un grupo carboxilo, menos COOH, unidos a un carbono central, alfa carbono, y una cadena lateral que varía entre aminoácidos. Las propiedades estructurales de estos es que las proteínas son cadenas lineales de aminoácidos que se pliegan estructuradas tridimensionales específicas. La secuencia de aminoácidos determina la estructura y función de la proteína. Por último, los tipos de clasificación. Hay 20 aminoácidos comunes que forman las proteínas. Se pueden clasificar en función de su polaridad, carga eléctrica y características de cadena lateral. En cuanto a sus funciones biológicas, podemos decir que las proteínas tienen una variedad de funciones, desde catalizar reacciones químicas, es decir, enzimas, hasta actuar como transportadores de hemoglobina, reguladores, que son las hormonas, y estructurales, que son el colágeno. Son esenciales para la mayoría de las funciones celulares de nuestros organismos. Hablando ya de esto era lo que queríamos hablar
frente a las generalidades de las biomoléculas, su composición, características químicas y qué función cumplen dentro del funcionamiento. Muchas gracias.